sobre cómo hay ciertos argumentos en contra de la liberación. Pues hoy lo vamos a ver. Les digo, ¿verdad? No sé, ya no he escuchado mucho argumento. Escucho argumentos en contra de otras cosas, ¿verdad? Pero ya, desde ya no tanto, ¿sí? Y eso es, desgraciadamente, es normal, pero eso está muy mal. Sí, que entre los mismos cristianos, ¿verdad? Cualquier cosa que no nos cuadre, ¡fum!, rápido la vemos como apostasía o como algo del diablo, ¿sí? Y no, pues no todo. Sí hay muchas cosas que sí son totalmente retorcidas, ¿verdad? Pero pues no todo. Hay cosas que son de Dios. Esta yo creo que es siempre que se habla de liberación es la pregunta que va a saltar, ¿verdad? ¿Cómo es que un cristiano puede tener demonios? ¿Sí? Entonces, pues sí, ¿verdad? Bíblicamente hay pruebas, ¿verdad? Y pues aparte la poquita experiencia, pues lo hemos visto, ¿sí? De gente a veces muy metida con Dios, y con manifestaciones muy fuertes, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? No necesariamente tiene que pasar una manifestación horrible, ¿sí? Hay cosas que son muy rápidas. Yo recuerdo había tiempos que en la pura alabanza la gente se liberaba, ¿sí? Había gente que se endemoniaba en la alabanza y ¡fum!, era libre en esos momentos. O a veces en la predicación, ¿sí? Entonces precisamente por eso no es bueno estructurarnos, ¿verdad? Ni estructurar nada en Dios, ¿sí? Por supuesto que si hay una experiencia o experiencias, pues ya inicias con eso, ¿verdad? Pero no es correcto como encasillar a Dios en métodos, ¿verdad? Porque siempre vamos a quedar mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el mundo espiritual es infinito, ¿sí? Y pues hay muchas cosas que no conocemos, la verdad. Por ejemplo, nosotros que hablamos mucho sobre el alma, la condición del alma, pues uno sigue descubriendo cosas, ¿verdad? Que en las ministraciones y en la palabra, pues uno las empieza a ver. Y uno dice, mira, esto no lo había visto tan así, ¿verdad? Y cómo existe. Entonces son muchas cosas, mis hermanos, por eso no podemos cerrarnos. Entonces hoy vamos a ver, pues a tratar de responder esa pregunta, ¿verdad? Si un cristiano puede tener demonios, ¿sí? Y bueno, hay muchas cosas que por ignorarlas, ¿sí? Las criticamos, ¿verdad? O las desechamos. Por supuesto que sí hay cosas sí hay excesos en la liberación, ¿sí? Desgraciadamente, ¿verdad? Por personas que a veces, en su egocentrismo, pero es exceso en todas las áreas, no solo en la liberación, en la alabanza, en la predicación, en el evangelismo, en el pastorado, en todo, en lo profético, ¿sí? Entre muchas otras cosas. Entonces a veces esos excesos o ese desorden pues hace que se desprecien muchas cosas que sí son de Dios, ¿verdad? Por eso esto es en lo que siempre se debe de enfatizar, en la formación, ¿verdad? Porque cuando alguien no está formado en su carácter, va a cometer excesos. Todos nos vamos a equivocar, ¿sí? Tristemente, pues no estamos perfeccionados, así seamos muy puros, ¿verdad? Muy santos, ¿sí? Va a haber algo, mis hermanos, porque esta condición humana nos limita, ¿verdad? Y por ser seres humanos, hay cosas que no alcanzamos a entender, ¿sí? Aunque seamos gente muy metida con Dios, ¿sí? Por supuesto que Dios nos da entendimiento, pero en esta condición humana hay limitaciones, ¿verdad? Y en esas limitaciones pues podemos equivocarnos, ¿amén? Pero obviamente cuando lo entendemos pues tenemos que enderezar, ¿verdad? Eso es ser espiritual, ¿sí? Ser espiritual no es no errar, es saber corregir cuando lo entiende, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de alguien que es carnal, ¿verdad? El carnal no lo quiere hacer, ¿sí? Bueno, entonces en esta condición humana pues podemos cometer errores, podemos pensar algo que no es, a lo mejor, sí, pero por eso necesitamos a otros, ¿verdad? Que nos puedan también corregir. Por eso necesitamos entre nosotros como iglesia local, pues ayudas, sí, consejeros, hermanos que oren mucho por nosotros, con el corazón correcto. Sí, porque hay gente malintencionada también. Por eso les repito, ¿verdad? Lo más importante es la formación, ¿sí? Pero bueno, ese ya sería otro tema. Entonces vamos a ver, pues, primero vamos a ver los argumentos en contra, ¿sí? De esta pregunta, ¿verdad? De que si un cristiano, o de este tema, que si un cristiano puede tener demonios, ¿sí? Y estos
al menos yo, ¿verdad? No le veo base bíblica, ¿sí? Pues eso les digo, ¿verdad? Hay más base bíblica para decir que sí se puede, ¿sí? A no, es como la guerra espiritual, ¿sí? Hay más base bíblica para decir que Dios nos llama a hacer guerra, a no, ¿verdad? Entonces, así, también se puede responder así. Bueno, argumentos, dale la siguiente, por favor. Los argumentos en contra, esto ustedes lo van a oír o a lo mejor ya lo han escuchado, ¿sí? Argumentos contra la liberación. Entonces les repito, ¿verdad? Sí ha habido excesos, ¿sí? Y eso nos puede hacer como que cerrarnos a algo nuevo, ¿sí? Nuevo para nosotros, ¿verdad? Pero que siempre ha estado en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, por causa de esos excesos, pues es mejor echar fuera eso, ¿verdad? Yo llegué a escuchar en aquellos años que le tenían miedo al ministerio de liberación, ¿sí? Porque decían, es que eso trae muchos problemas, ¿verdad? Como si por no tener un ministerio de liberación no estuvieras en guerra, ¿sí? Entonces ya se está en lucha, ¿verdad? La iglesia tenemos que tener todo el recurso espiritual, ¿sí? Para poder restaurar personas, no solo para hacerlas sentir bien, ¿sí? Sino para restaurarlas, sacarlas de su condición, ¿verdad? Por ejemplo, Juan ha estado mencionando mucho estos viernes el recurso, ¿verdad? Un recurso para la iglesia. Este es un recurso, no es un todo, ¿verdad? Se necesitan los evangelistas, se necesitan los consejeros, se necesitan los maestros de niños, los maestros de jóvenes, ¿sí? Los de la alabanza, los predicadores. O sea, es parte de un todo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, por eso es muy malo solo inclinarse a un área, ¿verdad? ¿Sí? Sea evangelismo, sea lo profético, sea la alabanza, sea la liberación, ¿sí? Porque no, esto es una parte de un todo. Amén. Lo correcto es tener todas esas partes, ¿verdad? Para poder, alma que llega a la iglesia o que Dios la trae, encuentre una restauración, ¿verdad? Entonces, por eso no es bueno, si alguien lo hizo mal, pensar que no es de Dios, ¿sí? Es mejor buscar a Dios y preguntarle, Señor, pues yo esto lo veo mal o esto no lo entiendo, ¿verdad? Pero házmelo entender, ¿sí? Y Dios no lo hace entender. Entonces, dentro de los argumentos contra la palabra, bueno, contra este tema de la liberación, o si los cristianos pueden tener demonios, pues son estos que puse yo aquí enfrente. Todos los demonios, uno de ellos, un argumento. Dice, todos los demonios salen cuando una persona acepta a Cristo en su corazón. Ese es un argumento, ¿verdad? Sí, en base a lo que vamos a hablar, pues vamos a entender mejor, ¿verdad? Pero ese es un argumento, no sé si alguien lo tenga, ¿verdad? Si quiere no levante su mano, pero piénselo bien, ¿sí? Pero eso a veces es lo que está, ¿sí? No, todos los demonios salen cuando una persona acepta a Cristo, ¿sí? Ahorita vamos a entender por qué no necesariamente es así, o por qué no en todas las áreas es así, amén. Bueno, otra, el Espíritu Santo no puede morar con demonios en un mismo cuerpo. Eso cómo se oye, ¿verdad? No puede ser. Y uno dice, pues, ¿por qué está endemoniado esta persona, verdad? Si es cristiano y de veras, ¿sí? Bueno, aquí lo vamos a responder. Es imposible que los demonios estén en un cristiano renacido o nacido de nuevo y bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Yo llegué a ver profetas genuinos de Dios endemoniados, ¿sí? En varias liberaciones. Y no eran falsos, o sea, eran siervos de Dios, ¿sí? Y me consta porque veía el caminar, el fruto y lo que decían, todo muy acertado. Pero en 2, 3 ministraciones, se le salía el diablo, ¿sí? No por eso se desechó a la persona, ¿verdad? Al contrario. Entonces, decir que un cristiano necesita liberación, esto sí lo escuché mucho. Decir que un cristiano necesita liberación significa que la obra de la cruz fue incompleta. Casi siempre esto se dice tanto en la liberación como en la sanidad interior, ¿sí? Fue incompleta y que Dios necesita ayuda a los demás, ¿sí? Entonces, ministrar liberación o hablar de sanidad interior es como decir, entonces lo que hizo Jesús no fue suficiente, ¿sí? Pues no, al contrario, por lo que hizo Jesús es que podemos ser libres, ¿verdad? Acuérdense todo lo que hemos visto, ¿sí? Si Él no hubiera hecho eso en la cruz, ni sanidad del alma, ni liberación tendríamos, ¿sí? Por eso
esas cosas se desprenden de él. Sí, o sea, no es la persona la que libera. Y eso hay que grabarlo en la cabeza de una vez. Por si un día Dios nos usa en esas áreas, ¿verdad? No vayamos a pensar, no, eso pensaban los discípulos y pues el Señor los enfocó, ¿verdad? En tu nombre se nos sujetan los demonios. A ver, tranquilos, ¿verdad? Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, o sea, yo vi cosas que ustedes no han visto, ¿sí? Entonces enfóquense. ¿En qué se tienen que enfocar? En que los conozcan allá arriba, ¿sí? Que su nombre esté escrito allá en los cielos. Amén. Entonces, desde ahí pues tenemos que empezar bien, ¿verdad? Porque la idea también es, cuando yo hacía esto hace ya algunos ayeres, ¿verdad? Escribí esto sobre la liberación. Yo pensaba en levantar ministerios de liberación en las demás iglesias, ¿sí? Entonces yo espero en Dios, si esa es su voluntad, que en esta iglesia se vaya formando un ministerio así en su momento. Gente con el llamado, ¿verdad? Específico en eso. Amén. Y si es así, pues tener conciencia de que esto no lo hacemos nosotros, ¿sí? No soy yo el liberador, ¿verdad? Es Jesús el que libera a las personas, pero lo hace a través de, ¿sí? Porque así lo estableció el Señor, hacer las cosas a través de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Cuando usted sale a evangelizar, no es usted el que los convence, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que convence pecados, ¿verdad? Si la gente se acerca a Cristo por su trabajo evangelístico, pues no fue usted el que los convenció, ¿sí? Usted fue usado para eso, o de eso deberemos de desearlo, ¿verdad? Y así en todas las áreas, que la alabanza, se sintió la gloria de Dios. Bueno, fue Dios que quiso bajar, Dios lo usó a usted, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿sí? Bueno, esos son algunos argumentos en contra, ¿sí? De lo que es la liberación, o más bien lo que es el tema, ¿verdad? Si un cristiano puede tener demonios o no. Bueno, ahora dale la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, hay mucho ejemplo, pero yo puse como que los más textuales o lo que más se entienda, ¿sí? Porque se puede usar mucho como la comparación, ¿verdad? De decir lo que en por ejemplo, Jesús liberaba a su pueblo Israel. Pues ahí ya te enseña algo, ¿verdad? La liberación es para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que esto, no sé si alguna vez lo mencionó Juan en una de sus predicaciones, había un endemoniado en una sinagoga, ¿sí? Que el Señor expulsó el demonio. De hecho ahí es donde sale esa pregunta, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas formas de verle esas como compararlo, ¿verdad? Para nuestro tiempo. Pero estas son las que tienen un poquito más literal, o como está escrito. Entonces ahí vamos a ver pruebas bíblicas, ¿qué es esto? ¿Sí? Y vamos a ver pruebas ya más textuales, o sea, que literalmente lo diga, ¿sí? Hablando de cristianos, o de gente que ha servido al Señor. Aquí vamos a ver, pues ni modo, ¿verdad? Un ejemplo muy claro, que es Judas, el que entregó al Señor. Y usted tiene que saber que estamos hablando de un apóstol, ¿sí? De un discípulo, de alguien que Dios usó cuando los comisionó en el primer envío, ¿sí? Cuando los trajo y les dijo que les dio poder y autoridad, él estaba entre ellos, ¿sí? Acuérdense que eran 12 los principales, ¿verdad? Después fueron 70, ¿sí? Luego 120 y así, ¿verdad? Pero de los 12, los apóstoles del Cordero, estaba Judas, ¿sí? A él se le dio poder y autoridad cuando se les dijo ir echar fuera demonios, limpiar leprosos, sanar enfermos, ¿sí? Predicar el evangelio, de gracia recibiste, dar de gracia. Él está entre esos, ¿sí? Cuando ellos fueron, y dice la Biblia, que andaban de aldea en aldea, que pues, algunas cosas hicieron mal, pero andaban de aldea en aldea, echando fuera demonios, sanando enfermos, ¿sí? Haciendo lo que Jesús les dijo. Él andaba entre ellos. Muy seguramente Dios a través de este hombre hizo milagros, hizo liberaciones, ¿sí? Y cuando por primera vez los llamó apóstoles, él estaba entre ellos. Sí, Mateo 10, ¿verdad? Por ahí menciona los nombres, a estos llamó apóstoles, ¿sí? Entonces, por eso, mis hermanos, es entender, ¿sí? Que aunque esté ya muy arriba, ¿sí? Esto le puede pasar. Por eso se necesita este recurso en la iglesia, ¿sí? Para que estas cosas no nos pasen. Bueno, vamos a ver algunas cosas que se ven en Judas, ¿verdad? Que nos dan a entender cómo es que entró el diablo, ¿sí? Ahora entienda, ¿verdad?
Aquí la cosa es que en este hombre empezó en un área. Sí, por eso les dije, sí, a lo mejor no está en todas las áreas, porque eso ya pues me habla de algo muy grave, ¿verdad? Pero en este hombre empezó en un área, ¿sí? Y por eso es necesario la liberación, la sanidad interior, porque esas enseñanzas, cuando vienen obviamente de Dios, y el hecho de leer la Biblia nada más con el corazón correcto, esta me hace ver mi condición, ¿sí? Y Dios me va a mostrar, nuestra restauración es progresiva, ¿sí? Usted aceptó a Jesús y no está perfecto así, ¿verdad? Hay pensamientos, hay actitudes, hay sentimientos, hay hábitos, hay formas de hablar, formas de pensar, formas de actuar que no están bien, pero somos salvos, ¿sí? Bueno, partiendo de ahí, ¿sí? Nuestra restauración va en ascenso, o así debería ser. Sí, no se puede ir en una línea recta o en un punto, porque eso quiere decir que va a retroceder. Acuérdense que un cristiano cuando se estanca tiende a retroceder, nunca va a quedarse en ese punto, ¿sí? En algún momento va a empezar a irse hacia abajo, ¿sí? Y su condición espiritual, mental, emocional, física va a empeorar, ¿sí? Nadie, mis hermanos, que se queda en un punto después de años queda igual, nunca. Siempre tiende a bajar, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, a lo mejor no en todas las áreas estamos hablando de que hay una influencia, como en la primera imagen, ¿verdad? Se veía. No, pero si en un área hay algo, o en varias, que no se saben corregir, ahí puede haber una caída, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, pues es lo que se ve. Fíjense bien. Bueno, vamos a ver ahí la escritura. Sí, vamos a leer esos versículos, que al cabo no son muchos, como quieran nos los proyectan, ¿verdad? Sí, ya está ahí. Dice Juan 6:70 al 71. Si está apuntando, pues hay que apuntar eso. 6:70. Bueno, dice así. Dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Entre ellos estaba Judas, y aquí lo dice. Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este es el que le iba a entregar, y era uno, otra vez, ¿verdad?, de los 12, ¿sí? O sea, este era un apóstol, ¿sí? Pero la forma en la que lo identifican es como diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que este ya estaba en oposición, ¿sí? Ya su forma de pensar ya no era la misma, la de todos, ¿sí? Pero entonces surgen muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo llamó? Sí, entre otras, ¿verdad? Que a lo mejor no lo vamos a responder nunca, porque no están en la Biblia, ¿verdad? Muchas de esas respuestas. Y como dice la escritura, ¿verdad? No es bueno pensar más allá de lo que está escrito, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues no sabemos, pero nos dejó un precedente muy bueno, ¿sí? Para no caer nosotros en eso. Entonces, a ese hombre tenía algo que lo identificaba, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Porque puede haber cosas en nosotros en las que se nos pueda identificar con el enemigo, ¿sí? Entonces, en el caso de Judas, ya se le tenía una identidad con el enemigo. A lo mejor no en todo nos parecemos al diablo, ¿verdad? Pero si hay áreas donde hay una identidad con él, hay que saber corregirlas, mis hermanos, ¿sí? Hay que saber darle la lucha a eso. Por eso es bueno la predicación, es bueno agarrar la Biblia, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer. La palabra de Dios tiene varias formas de obrar o identidad, no sé si decirlo así. Es un espejo, ¿sí? Es fuego, ¿sí? Es un martillo, es una espada, amén. Y también es miel, pero se fija que solo es miel una vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Biblia por sí sola siempre confronta, ¿sí? Siempre por sí misma, ¿verdad? De hecho se dice, la Biblia es el único libro que habla tanto contra el ego, sí, contra el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un espejo. O sea, es inevitable que cuando escuchemos palabra de Dios no nos haga ver nuestra condición, sí, es inevitable que no atraviese nuestro ser como espada, o sea, que lastime. Lastimar no en el sentido de herir, ¿verdad? Para no agarrarnos de ahí, ¿verdad? Es una espada y aguántense, ¿sí? No. Sí, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es un corazón equivocado. Pero siempre la palabra de Dios nos va a confrontar, ¿sí? Pero como es miel, pues da salida,
Eso es el evangelio completo, ¿sí? Todos hemos pecado, pero si nos arrepentimos hay salvación. Ese es el evangelio, las buenas nuevas. Bueno, entonces a Judas se le identifica con Satanás. Apocalipsis 22, eso no recuerdo qué dice, pero me imagino que está hablando de Satanás como Satanás como ladrón. Bueno, sí, ahí lo dice. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo, Satanás. Bueno, eso ya lo dejamos ahí como una referencia nada más. Entonces al diablo pues es un nombre de Satanás también. Bueno, pero el punto es que se le identifica a Judas con Satanás, ¿sí? Con un adversario. Amén. Bueno, fíjese que es lo que vamos a ver en lo que está ahí escrito enfrente, cómo va de menos a más, o sea, cómo va empeorando por un área que no supo resolver. Esto es de cuidado, mis hermanos, ¿sí? Y lo repito así, y no se le olvide esto: si pasan los años y hay áreas que no corregimos, vamos a empeorar, ¿sí? Más si se tiene una palabra que nos quiere sacar de ahí, ¿sí? Entonces, cuando hay ignorancia, Dios es más paciente. Amén. Tristemente tristemente, relativamente, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo donde no hay forma de permanecer en ignorancia, ¿sí? Gracias a Dios. Pero pega por el otro lado, porque si no quiero aprovechar, ¿sí?, esa forma de salir de ahí, puedo empeorar. Entonces, si yo vivo mi vida, ¿sí?, sin corregir lo que Dios me esté haciendo entender, teniendo la posibilidad de salir por la enseñanza que estoy recibiendo, voy a empeorar, ¿sí? Por eso pueden pasar los años y recibiendo algo correcto y mi vida empeora, ¿sí? Yo creo que aquí lo he hablado alguna vez, cuando hablamos del enfermo que estaba en Bethesda, ¿sí? Ese hombre podía salir de su condición, pero estaba en una condición de enfermedad y empezaba a culpar, ¿sí? No, es que no tengo quien me lleve, ¿verdad? Entonces, pues no, es que tú tienes el recurso, ¿sí? Pero bueno, para no salirnos mucho. Entonces, si no se identifica el área, o cuando se nos está enseñando para identificarla y salir de ahí, no aprovecho eso, puedo empeorar, ¿sí? Y eso para el diablo es una puerta. Amén. Usted está en un mundo espiritual, ¿verdad? No es nada más esto físico, ¿sí? Y en ese mundo espiritual está Satanás. Amén. Y usted, por aceptar a Jesús y por venir a la iglesia, usted está desafiándolo. Amén. Ya no voy a venir a la iglesia, dice, ¿verdad? El hecho de haber aceptado a Jesús ya es una declaración de guerra, ¿sí? Porque usted se está enlistando en un ejército, y ese ejército no sabe perder. Amén. En su diseño, ¿verdad? Ya nuestra conciencia es otro rollo, pero en el diseño de Dios somos más que vencedores. Amén. Si hacemos lo que Él nos manda, ¿sí? Entonces, bueno, había algo que lo identificaba con Satanás. Eso es lo que quiero que vea, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que examinar a la luz de la oración o la presencia de Dios, y a la luz de esta palabra. Por eso nadie debe sentirse perfecto. Nadie lo es, mi hermano. Nadie somos perfectos. Nadie hemos alcanzado por eso yo creo que sí lo digo, porque siempre lo digo, aquí y allá, ¿verdad? No puede medir su madurez o su espiritualidad por un área en la que esté cumpliendo. Sí, no puede decir: yo no fallo la iglesia, soy perfecto. No, sí, no puede decir: pues yo sí diezmo, es que yo soy más espiritual. No, esa es una área, pero son muchas. Amén. La oración, la palabra, la familia, los hijos, el trabajo, la sociedad. Sí, nosotros somos luz allá afuera. Sí, ¿qué tanto edificamos con lo que hablamos entre nosotros? Sí, somos de los que edificamos o destruimos o chismeamos, pues, para que me entienda, ¿verdad? Eso es otra área. Y Dios puede decir: pues en esa área estás mal, y diezma, Es más, dio primicias este año, lo que nunca había hecho, ¿sí? Se siente súper ungido por eso que hizo, ¿verdad? Y Dios va a decir: pues sí, pero tu lengua está larguísima, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, pues eso jamás, y eso grábeselo de memoria en su mente, en su corazón. Nunca mida su madurez o su espiritualidad por una área en la que esté cumpliendo, porque son muchas áreas, ¿sí?
Y eso lo ve mucho en la Biblia, ¿verdad? Samuel, excelente profeta, excelente juez, hijos muy malos. Algo estuvo mal, ¿sí? David, sí, un ícono, ¿verdad? Una representación del Mesías, sí, el hombre amado por Dios. Dios está enamorado de David. David está enamorado de Dios. Su tabernáculo, Dios lo recuerda mejor que el de Moisés, ¿verdad? O sea, era una pasión ese hombre para Dios, y él apasionado por Dios. Las peores rebeliones se las hicieron sus hijos. Algo está mal, ¿sí? Entonces no puede ser que por un área en la que sí cumplimos, todas las demás también no, ¿sí? Por eso uno tiene que ser humilde, ¿sí? Y dejar que otras manos, otros ministerios también nos enseñen, ¿verdad? Y que nos puedan decir, bueno, está bien, ¿verdad? Pero no descuides esto, ¿sí? Por eso es muy buena la unción apostólica, porque sabe muchas áreas, no ve solo una. Amén. Bueno, esa es otra historia también. Seguimos pues. Segundo punto, de ahí de la diapositiva. Dice, la influencia de Satanás en el corazón nos habla del terreno ganado en la vida, en este caso de Judas. La influencia de Satanás en el corazón. Entonces, ¿cuál fue la parte? Satanás vio algo ahí, ¿sí? Vio un punto en él, ¿verdad? ¿Y qué vio? Pues que había algo que los identificaba. Ya después lo dice, ¿verdad? Que era ladrón, ¿sí? Entonces algo los identificaba. ¿Qué nos identifica con el diablo? ¿Sí? Hay que examinarnos, ¿verdad? Porque sí traemos algo, ¿sí? De allá venimos, mi hermano. Éramos sus hijos. Éramos hijos de ira. Amén. Estábamos esclavizados al príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Entonces no podemos decir, no, ¿verdad? Algo. Entonces eso es lo que hay que examinar, ¿sí? No es nada más, estoy seguro que sí lo dije al principio, son 3 áreas a trabajar o a ministrar, ¿sí? El área espiritual, amén. El área emocional, ¿sí? Y el área física, amén. El área espiritual, aceptamos al Señor, ¿verdad? Ahí inicia, pero hay muchas cosas más que trabajar. El área emocional, si esas áreas no se saben examinar, esa puede ser la entrada. Sí, una situación emocional puede ser la entrada. Amén. Bueno, entonces Juan 13:2. Creo que es donde ya dice que era ladrón. Juan 13:2. No se crean, eso dice otra cosa. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. Bueno, el punto que quiero que vea es que le puso en el corazón, ¿sí? Entonces, algo lo identificaba con él, ¿sí? Y después empezó a influenciarle el corazón. Casi siempre que usted vea el corazón en la Biblia, o que la Biblia hable del corazón del hombre, se refiere a su voluntad, ¿sí? Su voluntad, sí, sus emociones, sus sentimientos, sí, sus pensamientos, pero va más enfocado a la voluntad de la persona, ¿sí? A lo que es internamente. Entonces, a este hombre le empezaron a meter ideas en su corazón, ¿sí? Por eso hay una escritura que dice, ¿verdad? Que del corazón salen los malos deseos. Se refiere a la condición interna, ¿verdad? O a la voluntad del ser humano, ¿sí? Yo rindo mi voluntad cuando rindo mi corazón, estoy rindiendo mi voluntad y mis intenciones. Esa era otra cosa que no me acordaba, ¿sí? El corazón habla de la voluntad, las intenciones y las motivaciones de una persona. Bueno, a este ya le estaban sembrando en el corazón, o sea, le estaban contaminando sus intenciones, sus motivaciones y su voluntad, ¿sí? ¿Por qué encontró ese acceso Satanás? Pues porque había una identidad con él, ¿sí? Rencores, amarguras, soberbia, resentimientos, complejos, rechazo, soberbia, ¿sí? La falta de integridad, el chisme, murmuración, pleitos, ira, todo eso es una identidad con él, ¿sí? Todos lo traemos, ¿sí, hermana? ¿Cómo? Pues sí, también, ¿verdad? Entonces fíjense cómo todas esas cosas que nos identifican con él, si no sabemos darle la lucha a eso, ¿sí? Entonces es donde de ahí se puede tomar. Por eso repito, si cuando viene el conocimiento y el tiempo, ¿sí?
y con el tiempo no se corrige eso que nos identifica con él, entonces puede venir una influencia, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Bueno, entonces Judas, el apóstol Judas, ¿sí? El liberador, el evangelista, ¿sí? Él tenía algo que lo identificaba y como no lo sacó, ¿sí? Y ahí pues ni modo que le echaba la culpa al pastor, ¿va? Es que por el pastor no cambio, ¿verdad? Pues era Jesús, mi hermano. ¿Qué errores podía haber en Jesús, verdad? ¿Cómo le podía echar la culpa al pastor si tenía al príncipe de los pastores? Sí, al perfecto. Sí, pues ni cómo decir, no, es que el pastor no me atiende, ¿verdad? No, es que el pastor no me hace caso. Pues era el Señor y todo el día estaban con él, ¿sí? Entonces, pues no era el pastor en ese caso, obviamente, ¿verdad? Era la persona que no supo tomar lo que se le estaba ofreciendo. Bueno, entonces, por una cosa que lo identifica con Satanás y que no lo corrigió, entonces su corazón se empezó a contaminar. Eso nos puede pasar a todos. Amén, ¿está claro, mis hermanos, hasta aquí? Ahora fíjese lo que sigue. Las puertas, en la diapositiva, por favor. Las puertas abiertas al enemigo que nunca cerró, ¿sí? Es lo que estamos diciendo. Pero quiero que lo vea ahí. Bueno, ahí hay un versículo en Juan 13:27. Vamos a ver ese, ya que estamos ahí en Juan. Juan 13:27. Fíjense lo que dice. Dice, después del bocado, Satanás entró en él, hablando de Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿sí? Entonces primero, algo que lo identificaba, no lo corrigió, entonces su corazón fue influenciado. Todavía no se metía el diablo, era influencia, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, amén. Pero aquí ya entró, ¿sí? ¿Saben qué momento entró? Cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, la Santa Cena, ¿sí? Esa era su oportunidad, amén. Que era cuando estaban comiendo la Pascua, ¿verdad? Para nosotros pues es la última cena o la Santa Cena, ¿sí? O sea, era la oportunidad del arrepentimiento, ¿sí? Por eso la Biblia dice eso, examínese cada quien, ¿verdad? Y tome la cena dignamente, porque si no va a ser culpable de la muerte del Señor. O sea, eso no es un juego, no es nomás comerse la galleta y echarse el juguito, ¿sí? Lo que te está diciendo es, examínate. Tuvo esa oportunidad, era la última, ¿sí? No la aprovechó. Entonces, como no hubo un arrepentimiento en la oportunidad que se le estaba dando, ¿sí? Entonces el diablo se metió. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Todo empezó con algo que lo identificaba, ¿sí? Algo que lo identificaba, no lo corrige, entonces su corazón se empezó a contaminar, ¿sí? No lo corrige, ¿sí? Cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, entonces se metió. Y ahí podemos decir, es un cristiano endemoniado, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? ¿Necesitaba liberación Judas? ¿Sí o no? Sí. Amén. Bueno, ahora fíjese bien. Pues la causa, ahí en la diapositiva. Bueno, la causa principal, que eso es lo que lo identificaba con el diablo, es que era ladrón, ¿sí? Y eso lo dice Juan 12:6. Ahí es cuando derraman un perfume en los pies del Señor. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, que aquella mujer adoró a Jesús, derramó un perfume a los pies del Señor. Otros dicen que en la cabeza. Sí, entonces Judas dice, qué desperdicio, ¿sí? Porque él ya era un opositor, acuérdese, ¿sí? Qué desperdicio, ¿verdad? Esto se pudo haber vendido, ¿sí? Y darle el dinero a los pobres. Eso es una enseñanza, ¿sí? Cuando una persona no crece en el Señor, ¿sí? Normalmente lo que va a hacer es evadir responsabilidades, ¿sí? Y meterle un lenguaje muy espiritual. Por ejemplo, pues no es sentido de Dios ponerme a trabajar, ¿sí? Esa es una responsabilidad, pero no la puedes evadir por algo espiritual, ¿verdad? Por eso dice en la Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hace Judas? Eso lo pudimos haber guardado para los pobres. Sí, mira qué misericordioso, ¿verdad? Sí, pero ahí dice, y no que le importaban los pobres, lo que pasa es que era ladrón. Entonces ya no es, bueno, la causa principal es esa parte. Entonces, ¿cómo describen a Satanás? Como ladrón, ¿sí? Entonces, esa era la situación principal. Eso era lo que lo identificaba, o sea, volviendo a lo primero, ¿verdad? Lo que lo identificaba con Satanás, ¿sí? Que era ladrón, mis hermanos. Entonces,
¿Qué fue lo que no hizo Judas? Él no se arrepintió, ¿sí? Y pues esto ya te está dando una base, ¿sí? El arrepentimiento es lo que nos libera. Amén. Y eso lo vamos a ver mucho en estas enseñanzas. No sé si ahorita, yo creo que sí. Bueno, si nos alcanza el tiempo. Ahora fíjese bien, en Juan 17:2, ya ahí ya lo mencionan no como hijo de Dios, como hijo del Señor, ya como hijo de perdición. O sea, él ya no era hijo. Que la salvación se pierde o no, bueno, pues aquí hay una referencia, ¿verdad? Tantas cosas que uno oye, ¿no? Bueno, Juan 17:12. Fíjese lo que dice. Pues hay muchas cosas en contexto, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos enfocando solo en la liberación. Juan 17:12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, ese es Jesús orando, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese para que la escritura se cumpliese. Bueno, ahí ya no estaba Judas, ¿verdad? Acuérdense que él se fue en el capítulo 13, ¿sí? Cuando sale a vender al Señor o a ofrecerlo, ¿sí? Ahí ya nada más quedan los 11. Pero ahí ya no lo describen ni como Judas, ni como el apóstol, ni como hijo de perdición. O sea, era un hijo ya perdido, ¿sí? ¿Cómo inició todo? Algo que lo identificaba con el diablo. Fíjense, hermanos, uno puede decir cuántas cosas se pudo haber ahorrado, ¿sí? Si tan solo se hubiera examinado. Grábeselo en su mente, cuídese, mi hermano, ¿sí? Esto no es un juego, amén. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? A lo mejor nosotros nunca hemos visto una manifestación como la vio Judas. Si a lo mejor a nosotros no nos ha tocado que Dios nos use en esa magnitud, pero si en esa magnitud alguien se pudo perder, pues eso quiere decir que esto nos puede pasar a cualquiera. Amén. Entonces por eso examinémonos, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Sí, es ahí donde uno no entiende por qué uno se la complica tanto, ¿verdad? Pues simple y sencillamente, pues aquí estoy, Señor. Sí, si tengo eso, házmelo entender. O si ya entendí algo, Señor, me siento así. Traigo esto y esto, aquí está. Sácalo de mi corazón, ¿verdad? Y no querer aparentar con Dios o querer como que disfrazar de madurez algo que me está matando por dentro. No es más fácil decir, me siento mal, siento odio, siento soberbia, Señor, y lo traigo aquí. Sácalo de mi corazón, yo no lo quiero porque sé que esto está mal. Y no decir, no, para gloria y honra, y gloria y honra, y gloria y honra al Señor, ¿verdad? Toda la gloria sea a Dios. ¿Por qué no decir, se me está subiendo, ayúdame, porque no puedo con esto? Y ya, ¿sí o no? Pero el disfraz de madurez, el disfraz de super espiritualidad, no lo queremos quitar ni en la presencia de Dios. ¿Para qué se complica la vida? Entonces Judas se complicó la vida. ¿No era más fácil decir, pues me gana el dinero, Señor, mejor pon a otro que lo administre, ¿verdad? Porque acuérdense que él guardaba las finanzas del ministerio. Sí, esto me mueve, mejor a mí mándame evangelizar y dale el dinero a Pedro, ¿verdad? Porque esto es una tentación muy fuerte para mí. Sí, sí está claro, mis hermanos. Sí, bueno, entonces esas son pruebas bíblicas que podemos ver, pero vamos a ver otras. ¿Dónde me quedé? Judas, ¿verdad? Ahora fíjese otro ejemplo. Este está, yo creo que más claro. La siguiente, por favor, la diapositiva. Ya con esta termino. Este nos habla de un cristiano, sí, que estaba pesadísimo estando en el mundo. Este era un brujo, sí, Simón el mago, si se acuerda de él, ¿verdad? Hechos 8, sí. Este hombre no era el brujito el del pirul y del huevo, Este era un brujo, de esos que controlan una ciudad, ¿sí? Este controlaba toda Samaria, dice la Biblia. Todos venían a él y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Se imagina el calibre de demonios que tenía este hombre? ¿Sí? Este no invocaba a X espiritito, ¿verdad? Este se metía con potestades, con principados, ¿sí? Demonios territoriales a los que él invocaba, ¿sí? Era un brujo de ese calibre, controlaba toda Samaria. Pues ahí llegó el evangelio, vea el poder del evangelio, ¿sí? A través de personas, vea el calibre de servidores que tenía la iglesia. No eran los apóstoles los que evangelizaron Samaria, era un servidor, un diácono,
era uno de los líderes, pero vea lo que hizo, trastornó Samaria, se ganó al brujo mayor, ¿sí? Evangelizó toda Samaria, amén, a tal grado que dijeron los apóstoles, algo Dios está haciendo allá, vamos a ver qué está haciendo el Señor. O sea, hubo un avivamiento en Samaria a través de un diácono, no un apóstol, mi hermano, ¿sí? Dios nos dé la gracia de que las iglesias crezcamos a esa magnitud, ¿sí? Que podamos dar servidores así de ese peso, ¿sí? Pues hay que ver toda la historia de la iglesia en los libros de los Hechos para entender por qué daban ese calibre. Pero bueno, entonces ahí le puse esa escritura, Hechos del 4 al 25, que es donde habla de Simón el mago, o ex mago ya en este caso. Vamos a ver cómo va su proceso. En el versículo 13 de Hechos 8 nos dice algo importante, que es donde inicia todo. Entonces, Simón el mago se maravilló por ver el poder de Dios. Había cositas ahí dentro, ¿verdad? Que eso es lo que después se dieron cuenta los apóstoles, ¿sí? Porque somos un cuerpo, ¿eh? Lo que no vio Felipe sí lo vio Pedro, ¿sí? Y se libró un avivamiento, ¿sí? Por eso no somos absolutos. Dice ahí Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, ¿sí? En aquel tiempo cuando yo escribí esto y lo estaba estudiando también, esa palabra creyó, ¿sí? A ver, su raíz, ¿verdad? A ver si es creer de creer. Y dentro de su significado es que tuvo la fe suficiente para ser salvo. O sea, él fue salvo. Amén. Por eso dejó la brujería, ¿sí? Entonces, podemos decir así, este es un cristiano. Uno que tuvo la fe para salvación. Una almita nueva, pero de peso, ¿sí? Que controlaba toda Samaria. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, ¿qué podemos decir? Él era cristiano, ¿sí? Nacido de nuevo, creyó, tuvo la fe suficiente para ser salvo. Y no terminó ahí, empezó a manifestar su fe, que es lo más tremendo. Fíjense, ahí mismo en el versículo 13, dice que él manifestaba su fe. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, ¿sí? Entonces el bautismo es muchas cosas, ¿verdad? Una es una evidencia de fe, ¿sí? Cuando usted cree en el Señor, ese es un paso de fe, ¿sí? Otra cosa que es el bautismo, lo dice el apóstol Pedro, es la aspiración a una vida más santa, ¿sí? O sea, él deseaba vivir bien como Dios manda, ¿sí? El bautismo es un deseo o una evidencia de que quiero morir una vida vieja para vivir una vida nueva. ¿Tenía fe o no tenía fe? ¿Sí? No fue de que, no, pues primero el seminario, ¿verdad? Para ver si, porque me siento nuevo, como alguna gente lo llega a decir, ¿verdad? Es que me falta mucho para bautizarme, ¿sí? Primero el discipulado para poder bautizar. No era así. Creyó y dijo, yo quiero mostrar que he creído, y se bautizó. ¿Amén o no? Bueno, entonces fíjese pues. Y luego dice, aparte de eso, ¿verdad? Él empezó a ser constante en las reuniones. Otra evidencia de fe, ¿sí? Dice ahí, creyó Simón, en el versículo 13, Simón mismo, habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe. Ese se hizo discípulo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Felipe? Simón, el ex mago ya en este caso, ¿sí? ¿Cuándo hay reunión? No, pues el viernes hay enseñanza de liberación, ¿sí? Y ahí va, yo quiero estar ahí, Felipe. ¿Quién la va a dar? La voy a dar yo, Felipe. No piense mal. Entonces, ahí va Simón, ¿verdad? Dice, no, y ahí voy a estar. Y me llevo cuaderno y apunto, ¿sí? Lo mismo, ¿cuándo va a haber otra? No, pues hay células los miércoles, creo, ¿verdad? Yo, ¿en cuál me queda más cerca? Yo ahí quiero estar, ¿sí? Y vamos a evangelizar, yo voy, ¿sí? Y vamos a barrer la iglesia, yo voy también, ¿sí? Todos mis hermanos, domingo a las 10 de la mañana, ahí voy a estar puntual. Y si hay que acomodar algo, díganme para llegar. ¿Quién no quiere cristianos de esos en su iglesia? Pues era puros de esos, un camión de esos, mándanos, ¿verdad? Sí, fíjese, obediente, empezó a mostrar fe, no fallaba las reuniones, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Era un muy buen cristiano. Pero ándale lo que había detrás, ¿sí? Que eso es lo que sigue. Entonces dice, ya cuando llegan los apóstoles, ya una autoridad mayor, ¿sí? Que lo empezó a discernir, dijo, anda, aquí hay gato encerrado,
¿sí? Lo que no viste, Felipe, ya lo estoy viendo yo, ¿sí? Llega el apóstol Pedro, ya pues era un jerarca ya el apóstol Pedro. El versículo 18. Entonces llega el apóstol Pedro y pues empiezan a impartir, ¿verdad? Pues es parte de la función apostólica. Sí, empieza a impartir y empiezan a recibir el don, ¿verdad? Y empiezan unos a hablar lenguas, otros a profetizar, sí, otros a simple y sencillamente se activaron en algo porque algo les cayó por la imposición de las manos. Y entonces lo que había ahí escondido empezó a brotar y dijo: yo también quiero ese poder. Venía de esa costumbre, imagínense, sí, la mentalidad. Por eso se necesita todo el recurso, no nada más sentarlo, sí, bautizarlo y que Dios me lo bendiga, ¿verdad? No, sí, a ello lo que hace Pedro es que le ve la condición de su alma, sí. Bueno, vamos a leerlo. Dice, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Eran las mañas que traía, era normal. Sus malas mañas, exactamente. Diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciban el Espíritu Santo. Fíjese, él quería posición, no quería el Espíritu Santo. Sí, yo quiero ser como ustedes, ¿verdad? Ya Felipe ya pasó de moda para mí. Sí, yo quiero imponer manos y que caiga la unción. Sí, entonces este estaba más tremendo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ay, si no hubiera llegado Pedro, mis hermanos, hubieran levantado un espíritu de Jezabel a través de este hombre y hubiera manipulado a Felipe y hubieran echado a perder todo lo que Dios estaba haciendo. Por eso necesitan todos los ministerios, ¿sí? Entonces le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, intenciones, motivaciones, voluntad, ¿sí? Porque en hiel de amargura le vio el alma. Estás amargado, ¿sí? Tu condición interna es pura amargura, por eso sale veneno. Amén. La condición emocional, ¿sí? Y 2, y en prisión de maldad vio que está su condición espiritual. Lo vio encerrado en un cautiverio. Entonces dijo: este está endemoniado y aparte está herido, ¿sí? No, esto no está bien. Y la respuesta de este hombre fue: rueguen que no me pase eso. ¿Saben qué eso es arrepentimiento? Sí, seguramente ese hombre salió de esa condición. Amén. Está claro, mis hermanos. Entonces, si Judas nos quedó la duda, ¿sí? Pues esta creo yo que está más clara. Estamos hablando de un inconverso que se hizo creyente, ¿sí? Y que pasó por el proceso que normalmente la mayoría de nosotros hemos pasado, ¿sí? Que es el bautismo, el congregarnos, el estar en todo lo que tiene que ver con las reuniones. Yo creo que ya termino. Bueno, termino con esto que ya voy a decir, ya para acabar el tema. ¿No hay dudas hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí está claro, seguros? Y cuando le pregunten: a ver, explícame si un cristiano puede estar endemoniado, ¿qué le va a decir? No, pues ahí nos dijeron, ¿verdad? O no, yo digo que no, ¿sí? Entonces lo tenemos que entender, ¿sí? Para que usted pueda defender no el ministerio de liberación, defienda una verdad, ¿sí? Fíjese pues, la siguiente, porfa. Entonces esas que acabamos de ver son pruebas bíblicas, ¿verdad? Donde podemos ver con la Biblia que eso es real. Esto es algo más literal, ¿sí? Esto que vamos a ver. Fíjese bien, ponga atención aquí, ya con esto ya termino este tema. Fíjese, el verdadero arrepentimiento es el camino a la restauración. ¿Qué pasó con Judas? No se arrepintió y el diablo entró en él, ¿sí? Entonces no hay arrepentimiento, el diablo entra, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? No es de que no lo entiendo, no me arrepiento y ya estoy endemoniado. Sí, acuérdese el proceso de Judas. Se identificó, o así lo identificaban, no quiso corregirse, no quiso enderezar hasta lo último. Ya cuando el Señor se iba a ir, 3 años y medio después, ¿sí? De escuchar lo correcto, de ver un buen ejemplo, de ver palabra, ¿sí? De ver la palabra encarnada. Y él no se quiso arrepentir. Entonces, por no quererse arrepentir, entonces ya vino una condición mayor. Pues esto no es así.
¿verdad? Esto se lleva a su proceso, pero no hay que arriesgarnos, obviamente. Efesios 4, 25 al 29. Aquí nuestro hermano nos lo va a poner rapidote. Ya te embarqué, ¿verdad? Fíjense lo que dice, si no yo se los leo, o usted que es veloz. 25 al 29, Efesios 4, 25 al 29. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de cosas que nos identifican con él, y que yo creo que todos las tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Todos nos enojamos, todos renegamos, todos peleamos, ¿sí? Pero lo que está diciendo aquí es, esto lo tienes que arreglar rápido, ¿sí? No es de que ahí el tiempo lo cura todo, ¿sí? O ya perdoné, cuando no ha perdonado. Por eso no se la complique, expóngalo ante Dios. Estoy resentido, me cae mal, ¿sí? No quiero esto, Señor, porque yo sé que esto me está matando. Amén, sácalo de mi corazón, ¿sí? Porque si esto se alarga, ¿sí? Entonces se le da lugar al diablo. Hay una línea, mi hermano, entre lo emocional y lo espiritual. Si esa línea si uno está a la orilla y la cruza, ¿sí? Ahí entra algo espiritual ya. Lo emocional, la herida, el coraje, el rencor, ¿sí? Si no la corrijo a tiempo, entonces se cruza una línea. Y esa línea ya entra a lo espiritual, y entonces ya pueden operar demonios, ahora sí. Amén. Bueno, siguiente. El arrepentimiento nos lleva a la verdad, y la verdad nos hace libres. Esa escritura yo se las leo. 1 Timoteo 2, 24 al 26. Esa está muy buena y la va a oír mucho. Si es 1 Timoteo. Bueno. Sí, ¿verdad? 24 al 26. No, no es primera, entonces es segunda. Sí. Dice, porque el siervo del Señor, sí, estoy bien, es segunda de Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, está difícil ser siervo del Señor, sí. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La verdad no es un versículo, la verdad es una persona, ¿sí? Y la suma de su palabra es verdad. O sea, esto no se aprende en un instante, ¿sí? Se va conociendo de una forma gradual, ¿sí? Y eso es a medida que nos arrepentimos o nos vamos arrepintiendo. Si no nos arrepentimos conforme vamos entendiendo, ¿sí? Se nos va nublando el entendimiento, mi hermano, ¿sí? Y esa verdad que es Jesús se nos va velando. Y si no conocemos la verdad, que dice la Biblia en Juan 8, conoceréis la verdad. No fue cuando aceptó a Jesús solamente. Ahí es una verdad o un punto de toda la verdad, ¿sí? Que Él nos salva de nuestros pecados, ¿sí? Pero es un camino muy largo, es eterno, para poder ir conociendo a la verdad que es Jesús, ¿sí o no? Entonces aquí dice, les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Y dice el 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahí habla de predicadores, ¿sí? Entonces fíjese bien, hay lazos del diablo, ¿sí? Que solo el arrepentimiento nos va a librar, ¿sí? Entonces el arrepentimiento nos lleva a conocer la verdad. Un corazón arrepentido, cada vez que Dios lo examina y le hace ver su condición, ese es un corazón con más luz, ¿sí? Con más entendimiento. Personas que se endurecen y se niegan a lo que Dios les está corrigiendo, esas personas se nublan más. Amén. Por eso hay que ser más humildes. Bueno, sigue ahí en la diapositiva. La rebeldía a la palabra nos lleva a esclavitud. Salmo 107. La rebeldía a la palabra nos lleva a esclavitud. Salmo 107. Apúntenlo. 107, versículo 10 y 11. Dice, algunos moraban en tinieblas y en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros emocional y lo espiritual.
por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Está muy difícil de entender ese versículo? No. Sí, ¿qué es rebeldía? Es pecar con conocimiento. Eso es rebeldía. ¿Sí? Proverbios 17:11. Ese está más tremendo, ¿eh? Dice: el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Sí, mis hermanos, no quiero explicar mucho para no alargarme más. Último punto de ahí mismo de la diapositiva. Somos, algo que nos hace entender más la liberación, la sanidad interior, es entender que somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, usted lo va a buscar, o si se lo puede imaginar, está bien. El templo o el tabernáculo eran 3 partes, ¿sí se acuerda de eso, verdad? Era un lugar santo, un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio. Sí, el atrio era el patio, lo que se veía. Sí, dentro de ese patio estaba otra como casita, y ahí se partían 2, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Sí, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, estamos partidos en 3, sí, o somos tripartitas, sí, somos cuerpo, atrio, somos alma, lugar santo, y somos espíritu, lugar santísimo. El Espíritu Santo o la presencia de Dios bajaba al lugar santísimo, no al lugar santo ni al atrio. Sí, esa bajaba donde estaba el arca del pacto, en el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Qué es el lugar santísimo para nuestro tiempo? Es mi espíritu. Cuando yo acepté a Jesús, Él bajó a mi espíritu. Y por eso dice la Biblia: se hace un espíritu con Él. Aquel que se acerca al Señor, un espíritu es con Él. O sea, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. La intención de Dios es ir conquistando las demás áreas, el alma y el cuerpo. Sí, el cuerpo también necesita ser conquistado. Amén. Pero va a seguir con nuestra alma. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ¿dónde operan los demonios? Normalmente, ¿sí? Ellos buscan operar en el alma y en el cuerpo. Obvio, su intención es contaminar el espíritu, porque existe la contaminación ahí. ¿Sí? Pero esa es la parte donde ellos enfocan su ataque. Si controlo el alma, controlo su voluntad. ¿Sí? Controlo su desarrollo espiritual. Él quiere atacar ahí. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el lugar santísimo, pero el diablo opera en las otras 2 si se le deja. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso el argumento en contra: no puede morar el Espíritu Santo en una persona, o morar donde hay demonios. Bueno, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, ¿sí? Pero Él quiere invadir las demás áreas si uno se lo va dejando. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Dios me los bendiga mucho. Den un aplauso al Señor.